You in the middle. Hola, mi nombre es Brenda Carapia y hoy les voy a hablar de un libro que para mí es una historia sobre el futuro. Esta historia podría ser la de nuestros hijos si no conservamos la herencia de su libertad. Este libro se llama 1984. 1984 fue escrito por George Orwell a finales de la década de los 40. Trata sobre el totalitarismo. Un gobierno totalitario es aquel que trata de controlar cada aspecto de la vida. Así que el autor trata de decir y darnos una imagen clara de cómo sería la vida si un país libre como Inglaterra estuviera bajo un régimen totalitario. Todo comenzó con una guerra de Oceanía y Asia Oriental contra Eurasia. Cuando Oceanía cambia el aliado, el gobierno cambia los registros del pasado para hacerles creer que su aliado siempre lo ha sido. En las calles de Londres viven sometidos a un control. El Estado suprime todo derecho y condena a una existencia miserable con riesgo de perder la vida. Existía algún tipo de guerra sucediendo, pero nadie comprendía realmente de qué se trataba. Cohetes explotaban con frecuencia en las calles. La peor parte dentro de la historia era que el gobierno estaba observando siempre todo lo que hacían las personas a través de unas pantallas que incluían un micrófono para observar y escuchar lo que las personas decían, las llamadas telepantallas. Entre las calles, esquinas y por todos lados habían carteles del Gran Hermano. Este personaje es de gran importancia ya que es el líder de Oceanía, infundía a la población confianza a la vez que temor y respeto. Dichos carteles decían: el Gran Hermano te vigila. El gobierno trata de controlar lo que las personas piensan y en lo que creen, con quién se pueden asociar y en lo que está permitido hacer y todo lo relacionado con comunicación. La mente de los individuos podía ser lavada y controlada por las personas que tenían el poder. Si por lo contrario hacían o decían cosas que iban contra el gobierno, su vida estaba de por medio. El Gran Hermano organizó el partido interior para que la clase dominante no pueda perder el poder. Decía que la clase dominante, su objetivo es quedarse donde está. La clase media quiere hacer caer a la dominante y la clase inferior pretende crear una sociedad igualitaria y sin clase. Winston Smith, el protagonista de la historia, es miembro del Partido Exterior. El Partido Exterior representa la clase media de la sociedad de Oceanía. Dentro del gobierno habían 4 ministerios que gobernaban el superestado de Oceanía. El Ministerio del Amor. Aquí reafirmaban los sentimientos de lealtad y amor de los ciudadanos hacia el Gran Hermano, utilizando instrumentos para tal fin: el miedo, la tortura y el lavado de cerebro. El segundo ministerio es el de la verdad. Básicamente se dedicaban a manipular o destruir los documentos de todo tipo para hacer coincidir la versión oficial de la historia que mantenía el Estado. Dentro del ministerio mencionan 3 lemas: la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es poder. Otro de los ministerios es el de la paz. Aquí se encargaban de asuntos relacionados con la guerra. Si había guerra con otros países, el país estaba en paz consigo mismo. Por último, se encuentra el Ministerio de la Abundancia. Aquí se encargaban de la economía y conseguir que la gente viviera al borde de la subsistencia, básicamente que solo les alcanzara para la alimentación. Winston trabajaba para uno de los ministerios del gobierno, el de la verdad, especialmente en el departamento de registro. Smith decía que ya nadie escribía diarios, hacerlo conllevaba la pena de muerte. Él escribía lo que sentía contra el gobierno y no le importaba. Se encontraba en un rincón donde la telepantalla no alcanzara a verlo. En ocasiones, las telepantallas anunciaban que debían rendir 2 minutos de odio. Todos los de los departamentos hablaban acerca de los que estaban contra de ellos. Otro de los personajes principales es Julia. Julia trabajaba en el Ministerio de la Verdad. Ella producía libros para los proles. Winston encontró el amor en ella, pero él no sabía ni estaba seguro de que fuera alguien de la policía del pensamiento, esos que arrestan por hacer o decir cosas que iban contra el gobierno. A lo largo del tiempo se da cuenta que también, al igual que él, es desengañada del mismo sistema. Ambos creen afiliarse a la hermandad. Tratan de escapar del sistema donde su intimidad y su libre pensamiento están prohibidos. Julia decía que le temían al amor, porque el amor crea un mundo que no puede ser controlado, pero valía la pena arriesgarse por ese mundo. Incluso el Gran Hermano hacía que se temieran entre ellos, que se odiaran entre ellos, lo cual Julia y Smith
estaban contra el gobierno que tenían. Un día se encontraban en la oficina de O'Brien, quien supuestamente era el que los iba a ayudar, o de alguna manera pensaban que él se aliaría con ellos para estar contra el gobierno, siendo un miembro del partido interior. Era notable que O'Brien no podría ser aliado de ellos. Winston y Julia se encontraban en la habitación del señor de la tienda que se las prestaba. Ellos se juntaban en un lugar donde supuestamente sabían que no había telepantallas. Ellos no sabían que dicho señor era policía del pensamiento. Winston, estando ahí, en voz alta dijo: «Nosotros somos los muertos, el fruto les pertenece a ellos». Él radicaba en transmitir la verdad. Julia repetía la frase: «Nosotros somos los muertos». En ese momento se escuchó una voz que repetía la frase que habían mencionado. Era la policía del pensamiento. Fueron encerrados y sometidos a una tortura en el Ministerio del Amor. Después de un largo proceso dentro de ese infierno, Smith fue llevado a la habitación 101, donde las víctimas eran sometidas y amenazadas con una tortura que consistía en las cosas que más temían. Smith fue sometido a una jaula llena de ratas, era lo que más temía. En esos momentos suplicaba que se lo hicieran a Julia, que no le importaba que le hicieran a ella. Tiempo después, Winston se encontró con Julia, pero ya no se veían con los mismos ojos, ya no sentían lo mismo que antes. Sin más que decir, Julia se fue en el metro, se dirigió con los individuos que se encontraban en el vagón. Para Winston le tomó largo tiempo aprender todo lo que pasó en el Ministerio del Amor, pero finalmente terminaba la lucha, se había vencido a sí mismo y terminó amando al Gran Hermano. Así como es muy difícil conseguir entrar en la cabeza de alguien a ese grado, el gobierno tuvo que llegar a extremos increíbles para lavar el cerebro de las personas exitosamente. Es increíble saber cómo nosotros como seres humanos podemos ser quebrantados completamente hasta creer cualquier cosa que se nos diga.